Buenas tardes, compañeras, compañeros, y a las personas que están en la barra del público el día de hoy. La ciencia y la estadística no son del agrado del populismo, que para torcer las verdades siempre caerán en la retórica o en la vergüenza, como lo vimos en el video con la vetada exministra Müller, que se jacta diciendo no me dio la gana. Esa es la referencia que ella hace con respecto a la presentación de lo que debió haber sido el plan de trabajo más importante en medio de esta debacle educativa que estamos viviendo. Debemos entender que cuando el Estado de la Educación señala que la mayoría de nuestros estudiantes carecen de las competencias mínimas en matemática y comprensión de lectura, se traduce inmediatamente en toda una generación que se le está cercenando la posibilidad de poder ascender por esa escalera de la movilidad socioeconómica. No caigamos en el engaño que con el aumento presentado en el actual presupuesto se puede solventar el abismo de necesidades acumuladas. No olvidemos que hablamos del presupuesto más bajo de las últimas 5 administraciones, lo que hemos sufrido en estos 3 años de gobierno. Presupuesto que ni siquiera cubría el salario de los docentes y mucho menos sus aguinaldos. Y era aquí en esta Asamblea Legislativa que se raspaban las ollas para poder cubrir el vacío tan grande de la irresponsabilidad de Müller, de Nogui Acosta y del presidente Chávez. Esto es lo que demuestra que para este gobierno la educación se convirtió en una variable del ajuste de su política fiscal. Ningún gobierno había caído a tal nivel de improvisación, donde la política educativa ha sido borrada de un plumazo y reemplazada por ocurrencias o caprichos. Y si conversamos más a fondo de contenido, qué peligro ver el accionar del Consejo Superior de Educación, que otrora era ese garante técnico y autónomo, y que hoy en día ha sido reducido a un órgano sin músculo, sin independencia y sin capaz de ejercer rectoría alguna. Ya lo decían mis compañeras, se han eliminado programas claves sin ningún fundamento técnico. El PRONI, MEP, FOD, que sostenía la inclusión digital en las aulas, totalmente desmantelado. El programa de afectividad y sexualidad integral que garantizaba los derechos fundamentales de los estudiantes, eliminado de manera arbitraria. Estos retrocesos no solo atentan contra el derecho a la educación, sino que socavan principios básicos de inclusión, de equidad y de derechos humanos. Los programas de equidad totalmente debilitados, golpeando especialmente a estudiantes en condiciones de pobreza y a quienes viven en zonas rurales o indígenas. Las escuelas unidocentes, lejos de ser fortalecidas, siguen funcionando con condiciones precarias que perpetúan en sí mismas la iniquidad. Liceos rurales que debían ser faros de oportunidad, abandonados institucionalmente. Y en los territorios indígenas, la ausencia de pertinencia cultural y lingüística en los programas educativos es un núcleo persistente de exclusión. Tenemos que darnos cuenta que cuando vemos que de cada 100 centros educativos, solo 8 de cada 100 centros educativos están recibiendo el currículum completo. Díganme ustedes, cuando los gobernantes recortan los presupuestos de las materias de arte, de filosofía, de literatura, no lo hacen de forma inocente. Lo hacen a sabiendas y conocedores que esto va a debilitar el pensamiento crítico. ¿Y qué es lo que quieren precisamente? Debilitar a estas nuevas generaciones para que no señalen, para que no hagan ese análisis a profundidad que se requiere ante el vacío de propuestas y políticas públicas que deben de generarse desde el poder ejecutivo. ¿Cómo podemos hablar de competitividad, de productividad o de futuro cuando el propio sistema escolar está graduando jóvenes
sin esas competencias mínimas. Definitivamente esto es una tragedia nacional y repito, el gobierno es el responsable directo. Hoy exigimos el Pacto Nacional de Educación que permita, 1, recuperar escalonadamente ese mandato del 8% del PIB en educación con responsabilidad y visión de largo plazo. 2, restituir la autonomía y la capacidad técnica del Consejo Superior de Educación, blindándolo de la manipulación política. 3, asegurar infraestructura digna y conectividad real para todas las escuelas y colegios del país. 4, garantizar condiciones laborales y profesionales adecuadas para los docentes, porque sin ellos no hay calidad educativa posible. Es lamentable los resultados expuestos en este estudio realizado por el Estado de la Educación. Pero más lamentable será no cambiar el rumbo hacia el despeñadero que nos está llevando este gobierno al país. En nuestras manos está luchar claramente por el futuro de las nuevas generaciones y de la educación de nuestro país. El resultado lo tenemos en el Pacto Nacional por la Educación. Muchas gracias, presidente.